Queridos y respetados todos, ¿existe para nosotros un verdadero descanso? ¿Qué es en realidad el verdadero reposo? Vivimos en una época en la que se nos promete más descanso que nunca. Cuando era niño, trabajábamos y nos esforzábamos por sobrevivir los 7 días de la semana, pero ahora, con la jornada laboral de 5 días, se nos permite mucho más descanso. El descanso se ha convertido en un producto. Y la tranquilidad, bajo el nombre de curación, se ha transformado en el eslogan de nuestra publicidad. Sin embargo, a pesar de todo ese descanso que el mundo nos ofrece y que disfrutamos en abundancia, ¿no siguen viéndose cansados los ojos de las personas? Nuestro cuerpo se detiene, pero la mente no para. Cerramos la boca, pero el corazón sigue hablando sin cesar. ¿Por qué será? El descanso que buscamos suele ser simplemente la interrupción del movimiento. Dejar de hacer esto, evitar a las personas y olvidar el mundo por un momento. Pero eso no es más que la inmovilidad del cuerpo. No es el verdadero descanso que necesitamos. El verdadero reposo no consiste en no hacer nada, sino en recuperar la existencia del alma perdida. Recuperar el equilibrio del corazón derrumbado y que la mente dispersa se reequilibre es el verdadero descanso. El verdadero descanso no proviene del exterior, sino que surge desde el interior. No es una cuestión de tiempo ni de condiciones ambientales. El verdadero reposo es regresar a mi ser original. Eso es el auténtico descanso. Es decir, es el lugar donde mi alma recupera la paz, sabiendo que ya no necesito demostrar nada más. Hoy queremos buscar juntos el significado del verdadero descanso, ese gozo que se escucha más allá de los ruidos del mundo. No es una calma pasajera, sino un descanso en el que se restaura la raíz de nuestro ser. No es una pausa en el tiempo, sino una paz en la que se restablece el orden del alma. Eso es nuestro verdadero reposo. Al principio, Adán y Eva vivían en la presencia de Dios. Ellos fueron creados a imagen de Dios y en su amor sabían exactamente quiénes eran. El valor de su existencia no provenía de sus logros ni de la comparación con otros. Sus vidas eran una perfecta armonía en la que el trabajo y el descanso, la creación y la adoración estaban completamente integrados. Eso era la paz del alma, es decir, el verdadero descanso. Pero en el centro de esa paz apareció una grieta. El diablo susurró: si comen de este fruto siempre serán como Dios mismos. Esas palabras no eran solo una tentación, sino la semilla de la mentira de que podían existir por sí mismos, sin Dios. Adán y Eva terminaron entregando su corazón a ese susurro. Apartaron la mirada con la que se veían a sí mismos en Dios y en su lugar intentaron ver a Dios dentro de sí mismos. En ese instante el ser humano perdió su alma y cuando la presencia de Dios se apartó, el miedo llenó sus corazones. Y esa misma ansiedad ha sido sembrada a lo largo de las generaciones hasta llegar a lo más profundo de cada uno de nosotros hoy en día. ¿Saben ustedes que aunque seguimos vivos, vivimos habiendo perdido nuestro ser original? Nos esforzamos constantemente por demostrarnos a nosotros mismos y buscamos nuestro valor según los estándares del mundo, pero al final solo quedan el vacío, el cansancio y la futilidad. Esta es la imagen de nosotros después de la caída. La separación de Dios se convirtió en una separación de uno mismo. El ser humano que se alejó de su abrazo perdió el descanso y al perder el descanso perdió completamente su propio ser. Por eso, hoy en día, muchas personas viven una vida en la que, aún en el éxito, sienten ansiedad y aún en la quietud, su corazón no encuentra descanso. El verdadero descanso no es solo un momento de tranquilidad, sino el instante en que en la presencia de Dios recuperamos el valor de nuestra existencia. Ese es el verdadero descanso. Solo cuando esto se restaura, el alma humana puede volver a respirar. Este es el comienzo de la salvación y el camino que conduce de un descanso perdido hacia una nueva creación.
El pasaje de hoy es Génesis 2, 1, 3 y Apocalipsis 14, 13. Entre el primer y el último capítulo de la Biblia, estos dos pasajes están conectados por un hilo de luz llamado descanso. El descanso fue culminación de la creación y el descanso final culminación de la redención. Es decir, el descanso en Génesis es la paz en la que Dios habitó tras terminar su obra, mientras que el descanso en Apocalipsis es la paz eterna que gozan las almas que han regresado a Dios. Primero, ¿les parece si leemos juntos el pasaje de hoy, Génesis 2, versículo 1 al 3? Leamos todos juntos una vez más. Comencemos. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Este pasaje no significa simplemente que Dios descansó porque estaba cansado. Aquí la palabra descansó o sábat no se refiere a un descanso por fatiga, sino que significa cesar, detenerse. No es un descanso físico, sino la proclamación de la culminación de la creación y el acto de sentarse en el trono como rey, lo que representa un descanso de gobierno. Así como un antiguo rey, después de completar la construcción de un templo, entraba y se sentaba en él para iniciar el orden y el gobierno de su reino, de la misma manera, Dios, tras crear y establecer todo el orden de la creación, vino a habitar en su morada, es decir, en el mundo, y comenzó su gobierno sobre el reino de Dios, después de haber establecido todo el orden de la creación. Por lo tanto, el descanso del séptimo día no fue el final de la creación, sino el propósito de la creación y marcó el comienzo de un descanso eterno en el que Dios y el ser humano habitan y se relacionan juntos. En este día, Dios, según el versículo 3 del texto, bendijo y santificó el día. Esto muestra que es un tiempo para disfrutar de la vida santa y de la relación en comunión íntima con Dios. Es decir, el descanso no significa simplemente dejar de trabajar, sino habitar en Dios. No es la interrupción del trabajo, sino un estado de satisfacción plena al participar en la presencia de Dios. Sin embargo, lo curioso es que desde el primer hasta el sexto día de la creación, en el capítulo 1 de Génesis, esta expresión se utilizó cada día. Cada día terminaba con la frase y fue la tarde y la mañana el día número tanto, pero de manera única en el séptimo día esa expresión no aparece. ¿Qué significa esto? No es simplemente una omisión literaria, sino una declaración teológica, porque el descanso de Dios es un descanso que no termina, es decir, es el tiempo del gobierno de Dios que perdura eternamente. El hecho de que Dios entrara en el descanso del séptimo día significa que ese descanso no está limitado a un solo día. Esto significa que su presencia y comunión no están limitadas por el tiempo, sino que es un estado de descanso eterno que continúa ininterrumpidamente hasta la caída del ser humano. Por lo tanto, la ausencia de la frase "y fue la tarde y la mañana" indica que ese descanso ya no está limitado dentro de los límites de un solo día, sino que la Biblia nos dice que ha entrado en una dimensión de relación eterna con Dios. Sin embargo, este descanso fue brutalmente quebrantado por el pecado del ser humano. La paz con Dios desapareció y el ser humano comenzó a vivir una vida en la que se esfuerza por encontrar descanso por sus propios medios. Toda la historia de la Biblia fluye hacia la restauración de este descanso perdido, centrándose en cómo Dios busca devolvernos ese descanso. Y esa conclusión es precisamente el pasaje de hoy, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. ¿Leemos todos juntos este pasaje tan interesante y significativo? Vamos a leerlo todos en voz alta, clara y con buena dicción. Empecemos ahora mismo, por favor. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Esta palabra
no se refiere simplemente al consuelo después de la muerte, sino al estado bendito de descanso completo en el abrazo de Dios después de que todo el trabajo del mundo ha terminado. Esta frase, descansarán de sus trabajos, corresponde exactamente a lo que Dios dijo en este capítulo de Génesis cuando terminó su obra y descansó. Ahora significa que los que han sido salvados descansan junto con Dios en ese reposo en el que Él descansó. El reposo del séptimo día, cuando Dios completó la creación, en el Apocalipsis se cumple como el reposo de la salvación, es decir, el reposo eterno. El reposo en el Génesis es un reposo que ha comenzado, mientras que el reposo en el Apocalipsis es un reposo consumado. Si el reposo de la creación es que el ser humano permanezca con Dios en el mundo que Él creó, el reposo eterno es que Dios reciba nuevamente a la humanidad perdida por el pecado y habite con ellos. En definitiva, el reposo no es una cuestión de tiempo, sino de relación con alguien. Cuando estamos con Dios, encontramos descanso, pero cuando nos alejamos de Él, perdemos ese descanso. Por eso, el verdadero reposo no consiste simplemente en descansar un día, sino en volver a habitar en la presencia de Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos recuperar el reposo perdido por el pecado? ¿Quién puede guiarnos al regazo de Dios y permitirnos permanecer en su reposo? La respuesta está en Jesucristo, en Él, quien abrió de nuevo el reposo de Dios como la nueva creación. El ser humano, después de la caída, se convirtió en un ser que perdió el descanso. Aunque detengamos nuestro cuerpo para descansar, nuestro corazón sigue inquieto y aun en medio del éxito, nuestra alma se siente profundamente fatigada. La razón es solo una, porque la relación con Dios se rompió. Sin embargo, Dios no abandonó a la humanidad y para restaurar el reposo perdido envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra como la luz de la nueva creación. Y este reposo será restaurado nuevamente en el futuro en Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10 lo expresan así. Leemos todos juntos ahora mismo, vamos a comenzar. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. La expresión queda en griego significa que no ha desaparecido por completo, sino que permanece para siempre. Es decir, el reposo del Génesis no ha desaparecido, sino que sigue siendo el plan abierto de Dios. Aunque por la caída de Adán la humanidad fue expulsada del Edén y pareció perder el reposo con Dios, esa comunión en su presencia, la promesa de salvación de Dios es que Él restaurará ese reposo a través de la historia de la salvación que se extiende hasta el fin de los tiempos. De esta manera, Jesús es quien nos ha vuelto a abrir el reposo perdido del Edén. En Él hemos vuelto a ser seres que habitan con Dios y hemos sido invitados no solo al descanso físico, sino a la paz eterna bajo su gobierno. Jesús vino a esta tierra y dijo lo siguiente: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo te daré un descanso. Leemos una vez más, leemos en voz alta. Comencemos. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Estas palabras no son simplemente una invitación de consuelo, era una invitación al verdadero descanso que se perdió en el Génesis. Jesús no solo alivió el cansancio físico y la fatiga, sino que también restauró completamente el orden y la paz del alma. Su ministerio siempre fue nuestra restauración. Sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y acogió a los que estaban perdidos. Donde quiera que tocaban sus manos, el orden quebrantado se restauraba y donde permanecía su voz, los corazones inquietos recuperaban la calma. La cruz de Jesús fue el lugar donde termina la ansiedad de la humanidad, es decir, el lugar de descanso donde cesa el esfuerzo y se encuentra el reposo. La declaración de Jesús en la cruz, todo se ha cumplido, registrada en Juan 19:30 antes de su muerte, no es simplemente un último grito. Esto se relaciona con la culminación de la creación de Dios. Como dice Génesis 2:1, así fueron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército. Si Dios completó la primera creación, Jesucristo es quien completó la nueva creación.
Jesús enseñó que Él es el Señor del día de reposo, como dice Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús no solo guardó el sábado, sino que se convirtió en el verdadero descanso. Es decir, el descanso ya no es simplemente un día de reposo, sino que es Jesús mismo. El verdadero descanso no es cuestión de tiempo, sino de una persona, y solo en Él se encuentra el reposo completo. El Apocalipsis completa este evangelio de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. ¿No es la muerte algo triste? No es una tragedia. Sin embargo, los que mueren son bienaventurados. Esta bendición no es solo un consuelo tras la muerte, sino una poderosa declaración de que quienes están en Cristo Jesús ya experimentan aquí en la tierra un descanso eterno y verdadero. Incluso después de morir, no sucumbimos a la muerte, sino que resucitaremos gloriosamente para vivir un descanso pleno. En Jesús ya no necesitamos esforzarnos por demostrar nuestro valor. Su cruz cubre completamente nuestra ansiedad y vacío existencial, y su resurrección nos insufla el aliento de una nueva creación. Ahora el descanso no es solo detenerse, sino vivir y respirar de nuevo en Cristo, disfrutando de una paz duradera. El hecho es que, como nuestros pecados terminaron en su cruz, podemos regresar al seno de Dios y encontrar descanso y reposo eternos. En Jesucristo, el descanso ya no es una promesa futura, sino una gracia presente. Su cruz puso fin a nuestros pecados y su resurrección nos abrió el comienzo de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto significa que los creyentes deben vivir como quienes reconocen el valor de su vida en la presencia de Dios. El verdadero descanso de Él no es un lugar, sino una relación genuina que se experimenta en la persona de Jesucristo. Todo aquel que permanece en su regazo encuentra que su corazón disperso vuelve a su lugar y que su alma quebrantada vuelve a respirar. Así que les animo a que crean en Jesús y reciban la salvación que les da el descanso eterno y la vida eterna. Queridos todos, pero ¿dónde podemos encontrar el verdadero descanso? ¿No es el verdadero descanso la paz incesante que brota desde lo profundo del alma y no simplemente el ocio de viaje o momento de quietud? Sin embargo, ese verdadero descanso no puede serme dado jamás por una persona, el mundo, el dinero, la fama ni el poder. Solamente cuando creemos en Jesucristo, nuestra alma es nuevamente sostenida por Dios en Jesús y podemos entrar en el descanso de la paz con Dios. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a ese Jesús? Esa puerta solo se abre verdaderamente a través del arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente reconocer un error, sino cambiar de dirección. Es la decisión de volver a Jesús desde el camino que nos alejaba de Dios. Jesús proclamó así el comienzo del Evangelio de Dios. Leamos juntos en voz alta y despacio el versículo 15 del capítulo 1 de Marcos. Comencemos. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. El arrepentimiento es el primer paso del Evangelio que restaura el camino roto entre Dios y nosotros. Cuando reconocemos que somos pecadores, el Espíritu Santo ilumina nuestro corazón y nos llama, no con condena, sino con gracia. Y cuando nos arrepentimos, el Señor cubre nuestros pecados y nos recibe en una nueva relación de paz. Leamos juntos Hechos 3:19. Comencemos. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Amén. La palabra es precisamente el símbolo del Evangelio. El arrepentimiento no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. En el momento preciso en que nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos injerta en Jesús y restaura en nosotros el descanso perdido. Créalo. El arrepentimiento es la puerta verdadera al descanso. Solo quienes atraviesan esa puerta pueden entrar en el verdadero reposo. Ahora deseamos que experimenten cómo en el Señor la ansiedad se transforma en fe, el caos en orden y la pesadez en paz. Queridos y respetados todos, ahora les pregunto, ¿dónde se encuentra su corazón en este momento? ¿Es un descanso que ustedes mismos han creado?
¿O es el descanso pacífico que Jesucristo nos da? Espero que crean que el verdadero descanso solo se encuentra en Jesús. El hecho es que en el momento en que creemos en Jesús y regresamos a los brazos de Jesucristo, la ansiedad se convierte en paz, el temor en fe y la pesadez en gracia. Hoy deseo que todos ustedes permanezcan en el abrazo amoroso de Jesucristo. Jesús es precisamente su descanso, su paz y su reposo verdadero. Lo que hemos perdido no es simplemente la tranquilidad, sino la dirección y el propósito. La razón por la que no encontramos tranquilidad, aunque silenciemos el ruido exterior, es porque el centro de nuestro corazón se ha desviado de su lugar original. Tal como enseña la palabra del sermón de hoy, el verdadero descanso no depende de lo que dejamos de hacer, sino de con quién permanecemos. Desde ese punto podemos definir el verdadero descanso de la siguiente manera. El verdadero descanso es volver al propósito esencial para el cual Dios nos creó originalmente. No se trata simplemente de un descanso físico, sino de un estado en el que se restaura la relación con Dios a través de Jesucristo y se permanece en su presencia y amor. El descanso que ofrece el mundo es solo temporal, pero el reposo que da Jesucristo es la restauración de la relación y la paz de su gobierno. El descanso que Dios completó en el Génesis fue quebrantado por el pecado humano, pero el descanso consumado dentro de las puertas del reino eterno que Jesucristo volvió a abrir en esta tierra mediante la cruz y la resurrección jamás podrá ser quebrantado. El verdadero descanso consiste en volver a Dios en Jesucristo y permanecer en su abrazo, el auténtico descanso. Queridos todos, el corazón de nuestro Padre Dios siempre es un amor que desea estar con nosotros. Su descanso no fue reposo del trabajo, lugar gozo, habitar junto a hijos. Incluso cuando nos alejamos de Dios por nuestro pecado y perdimos la alegría, Dios no nos abandonó ni por un solo momento. Su corazón es un amor que antepone la misericordia a la ira y desea la restauración más que el juicio. Su amor es profundo y nunca cambia. Incluso si desobedecemos o le damos la espalda, Dios sigue esperando siempre a cada uno de ustedes y desea verdaderamente guiarlos de nuevo a su descanso. Ese es el corazón del amor incondicional y amoroso de Dios. Ese descanso es paz, es el regazo de Dios, es el lugar del amor eterno. Él sigue hablándonos hoy con un amor tierno y apasionado. Mis amados hijos, volved a mí. Mi abrazo sigue abierto para vosotros. Y este es precisamente el inmutable corazón de amor de Dios Padre, que desea abrazar hasta el final a nosotros, los pecadores. Un creyente es alguien que en Jesucristo y por el Espíritu Santo vive aquí y ahora el verdadero descanso y espera con esperanza el descanso eterno que ha de venir. Es una persona que creer en Jesucristo, gozar de la paz con Dios. La persona cuya relación rota pronto se restaura y a quien se le abre la puerta del verdadero descanso es precisamente el creyente. Queridos y respetados todos, estamos ante el descanso de la creación y el descanso de la nueva creación. El descanso no es un tiempo para que el cuerpo repose, un lugar de gracia donde buscamos ser discípulos en Dios. Sin embargo, hemos vivido malinterpretando el descanso. Durante mucho tiempo hemos considerado el descanso como una pausa física, una interrupción del trabajo, solo para nuestro beneficio. Necesito tomar un descanso, necesito irme de viaje, necesito cuidarme. A menudo confiamos más en el mundo que en el Señor y buscamos más consuelo y satisfacción en nosotros mismos que en los brazos del Señor. El hecho de soñar con una paz sin el Señor y tratar de protegernos a nosotros mismos, eso es precisamente el pecado. El verdadero descanso no es un lugar, sino un reposo relacional que se disfruta en la persona de Cristo. Cuando Él habita verdaderamente en nosotros y renueva completamente el orden del corazón por el Espíritu Santo, nuestra eternidad, que nadie puede jamás quebrantar, alcanza la verdadera y profunda paz. Pero a menudo vivimos confiando más en las cosas de este mundo que en Él, nuestro Creador. Hemos confiado más en las riquezas, el éxito, la estabilidad y la seguridad que en el Señor. No hemos buscado solo la comodidad de nuestra carne dentro de los estándares del mundo, intentando descansar en lugar de avanzar con fe en los brazos del Señor.
Nuestros labios cantaban al Señor, nuestros corazones persiguiendo placeres del mundo. Este es el pecado por el que debemos arrepentirnos hoy. El pecado de no reconocer el descanso como gracia y reducirlo a un alivio físico. El pecado de aferrarse a esperanzas mundanas en lugar de salir con fe en el Señor. Y el pecado de confiar más en mis cálculos y planes que en la guía del Espíritu Santo. Ahora deseo que dejemos de lado todos nuestros deseos y regresemos a la fe en Jesucristo, el verdadero Señor del descanso. El descanso que Él nos da no es el alivio del cansancio, la restauración del alma, no es consuelo, es paz eterna. Queridos todos, hemos pasado por el lugar del arrepentimiento y hemos encontrado en el lugar donde miramos a Jesús. El descanso al final comienza en Él y se completa en Él. Nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de la profundidad de su presencia. Ahora debemos vivir nuestras vidas con el verdadero gozo que el Señor nos da, un gozo que el mundo jamás podrá ofrecernos. Permítanme preguntarles de nuevo, una vez más, ¿dónde está su corazón en este preciso momento y hacia dónde se dirige? ¿Es acaso hacia las certezas de este mundo terrenal? ¿O están caminando hacia el Señor que es fiel aunque no lo veamos? Si ustedes están caminando hacia el mundo, deben saber que al morir inevitablemente alcanzarán el infierno eterno, la muerte eterna y la condenación. ¿Por cuánto tiempo en realidad puede durar esta paz y este descanso tan profundo que sienten ahora mismo? ¿No será acaso el consuelo que experimentan una paz y un descanso que lamentablemente solo duran unas pocas horas o quizás incluso menos tiempo? ¿O es un consuelo que solo dura unos días? ¿O acaso están recibiendo el consuelo verdadero de una paz eterna y duradera? Y hoy, ¿en qué nombre desean realmente y de corazón confiar plenamente? Queridos y muy respetados todos, ¿por qué no creen que solo Jesucristo es el descanso perfecto para nuestra alma y que Él es quien puede darnos la paz perfecta y el consuelo completo y absoluto en la vida, en cada momento? La vida en Él no es solo una llanura tranquila, sino una experiencia profunda, un descanso inmortal y reparador que restaura nuestro ser y revive plenamente el alma, otorgando una vida eterna que nunca muere. Con esto concluyo las palabras. Ahora proclamo con fe en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que temor, desaliento y desesperanza se alejen de sus almas. Creo que la paz del Señor guardará sus corazones, que el amor de Cristo sostendrá sus pensamientos y que el consuelo del Espíritu Santo guiará sus pasos. Oro muy sinceramente para que esta semana el Señor llene de paz sus hogares, abra puertas de gracia en sus lugares de trabajo y haga que en sus relaciones florezcan frutos de reconciliación y de amor. Y sobre todo oro para que el verdadero ejemplo de descanso en Jesús fluya abundantemente y llene sus corazones. Proclamo y bendigo en el nombre de Jesucristo que esta bendición vendrá abundantemente sobre mí y sobre todos ustedes. Le deseo bendiciones. Oremos todos juntos. Padre Dios, oh mi Señor, siempre lleno de amor y gracia, hoy también le agradecemos sinceramente por no quitarnos la vida a nosotros, que somos tan pecadores, por permitirnos respirar y por permitirnos estar presentes en este lugar. Padre Dios, hasta ahora hemos considerado el descanso solo en términos de tiempo y solo para el cuerpo físico. No hemos pensado en regresar al Señor para disfrutar del verdadero descanso y paz. Simplemente pensaba que el descanso era algo que yo mismo hacía, que si estaba cansado, descansaba y que incluso si no estaba cansado, podía obtener reposo. Creía erróneamente que la paz física que yo mismo gestionaba era el verdadero descanso. En todos esos momentos de mi vida en los que viví sin el Señor,
¿Cuántas veces le di la espalda? ¿Cuántas veces no dependí de Él? ¿Cuántas veces viví en incredulidad sin creer en Jesucristo? Señor, hazme ver claramente en este momento cuánto he vivido así y permíteme comprender que el verdadero descanso es el que se obtiene al creer en el nombre de Jesucristo, quien nos da la vida eterna y el descanso eterno al resucitarnos de la muerte. Ahora, que la fe en que Jesucristo es mi Señor y Salvador y que Él puede darme la vida eterna, obre en nosotros a través de esta adoración para que creamos. Permite que la bendición de resucitar y obtener el descanso eterno después de la muerte física llegue a todos nosotros. Señor, confieso este momento. Por favor, haznos saber que no podemos disfrutar del verdadero descanso por nuestros propios esfuerzos, oraciones, buenas obras, dedicación, ni por nada que hagamos. Haznos comprender que con nuestras propias fuerzas no podemos crear ni mantener la paz, y permítenos saber que la verdadera paz llega a nosotros solo en el nombre de Jesucristo, quien es el dueño de nuestro corazón. Ahora que nuestra mirada se dirija ya no al mundo, sino a Jesús, y que podamos hallar verdadera fortaleza en su cruz, que en su resurrección recibamos la fe genuina para creer en Jesucristo como nuestro Salvador, y que esa fe toque a cada uno de nosotros. Gracias por acercarte a nosotros, que antes estábamos destinados a la muerte eterna. La gracia de Jesucristo, quien vino a esta tierra a morir para darnos el verdadero descanso muriendo en la cruz en nuestro lugar, y el amor del Padre que me amó hasta el punto de sacrificar a su único Hijo unigénito, Jesucristo. Por lo tanto, el gran amor de Dios, quien me ha concedido el verdadero y eterno descanso, y el hecho de que el Espíritu Santo venga hoy a mi alma, que sin saberlo sigue avanzando hacia el infierno eterno, viviendo solo persiguiendo la esperanza del mundo según mi propio descanso, mi voluntad y mi terquedad, para mostrarme qué es la verdadera fe y qué es el verdadero descanso, y para hacerme saber que en la fe en el nombre de Jesucristo como mi Salvador, tenemos descanso eterno, que la comunión, la inspiración y la guía del Espíritu Santo estén hoy con aquellos que miran solo al Señor, diciendo: Señor, aquí estoy, ayúdame, clamando fervientemente en el nombre de Jesucristo y decidiendo vivir solo para Jesús, quien es nuestro eterno descanso. Que la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo estén con cada alma reunida aquí, desde la eternidad pasada, ahora y por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén.